Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 15 de mayo de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciado en diseño gráfico sustentado por Giselle Marín Lombard, con el documento Sistema Señalético Urbano para la ciudad de Xutetelco, Puebla. ¿Probando? ¿Se escucha? Bien. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Marín Lombard y a continuación haré la presentación del proyecto Sistema Señalético Urbano para la ciudad Xutetelco, Puebla, con el objetivo de obtener el título de licenciado en diseño gráfico. A manera de introducción, Xutetelco es una pequeña ciudad ubicada al noreste del estado de Puebla, en el límite exacto con el estado de Veracruz. Actualmente, es cabecera del mismo municipio y a través de su territorio corre la carretera federal número 131. Una de sus características más importantes es el patrimonio histórico que resguarda, el cual data desde épocas prehispánicas. De unos 4 años y medio a la fecha, Xutetelco ha pasado por un importante proceso de crecimiento y modernización que se ha visto reflejado, principalmente, en la renovación urbanística de sus espacios públicos más importantes y sus vías de transporte. El problema radica aquí en que por esta modernización y por su ubicación geográfica, existe poco conocimiento del lugar por parte de las personas, sean sus habitantes o aquellos otros que lleguen de ambos estados, lo cual genera un importante estado de confusión. Además, la señalización actual no cumple con estas necesidades. El objetivo de este proyecto de diseño será crear un sistema señalético de tipo urbano para facilitar el reconocimiento del espacio, principalmente para sus habitantes, de tal manera que se pueda mejorar el flujo urbano, tanto para peatones como transportistas, permitiéndoles actuar de manera autónoma y de acuerdo a sus necesidades, permitiendo así respaldar la modernización por la cual está atravesando Xutetelco. Para comprender mejor el contenido de esta exposición, se dividirá en los siguientes 5 capítulos. En este primer marco podremos ver el desarrollo de la señalética a través del tiempo. La señalética en sí tiene su origen desde la época de la prehistoria, cuando el ser humano tenía la necesidad de referenciar su espacio mediante el marcaje sobre piedras. Esta tradición continúa hacia Grecia y a Roma, donde se utilizaban columnas informativas. Pero es hasta el año 1139 después de Cristo que la Iglesia cristiana se convierte en una de las pioneras en el campo de la señalización al crear los primeros mapas y guías turísticas para permitirle llegar a sus fieles a Santiago de Compostela. Siglos más tarde, en 1607, Francia inicia la normatividad de las señales viales y con ello de la disciplina de la señalización misma. En este mismo país, en 1889 se publica la primera monografía que compila reglamentos de colocación, forma y color para las señales de tipo vial. En 1918 aparece el primer caso de una señalética para medios de transporte, el cual corresponde a la renovación del símbolo principal del sistema metro de la ciudad de Londres, hecho por Edward Johnston, basado en el diseño original de Frank Pick. En 1920 aparece el sistema Isotype, hecho por Otto Neurath. Este tenía como objetivo principal crear un lenguaje mundial basado en el uso de figuras sencillas para representar conceptos complejos, y a este se le conoce como uno de los principales antecedentes de la señalética moderna. En 1964 aparece el primer juego de pictogramas para representar disciplinas deportivas,
correspondientes a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, al llegar 1968 y durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de México, aparece uno de los proyectos gráficos más importantes de la historia. El programa de identidad de este evento se caracteriza principalmente por los pictogramas que se emplearon para las disciplinas deportivas, los cuales son legibles, claros y funcionales. En este mismo año se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Circulación por Carretera, donde se establecen las reglamentaciones finales para las señalizaciones europea y americana. En 1970 se desarrolla el sistema pictográfico señalético para el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Estos pictogramas se basan en las reglas de diseño de los pictogramas de México 68. A partir del año 2000, México entra en el campo de la señalización urbana, con la implantación del programa Ciudades Navegables, el cual se ha implantado en más de 30 ciudades hasta la fecha. Finalmente, en 2005, se crea la última señalética importante de tipo pictográfico perteneciente al sistema Metrobús de la Ciudad de México. En el siguiente apartado podremos ver la sustentación teórica del proyecto propuesto. Primero se hablará de signo y semiótica. La semiótica se le define como la doctrina formal de los signos y fue hecha en su versión moderna por Charles Sanders Peirce. Esta nos dice que el signo se define como cualquier objeto, situación o fenómeno que representa o sustituye a otro de diferente naturaleza. Peirce también nos dice que el signo se divide en tres partes: objeto o aquello que el signo representa, representamen o el signo en sí mismo, e interpretante o el significado. Al mismo tiempo, el signo se divide en tres niveles, de los cuales el pragmático es el más importante, y a su vez se subdivide en tres tipos: índice, símbolo e ícono. Basándonos en la teoría de Peirce, el pictograma se puede definir como un tipo de signo de ciertas particularidades. Se le define como la imagen que denota un objeto real de forma sintética, y entre sus principales características se encuentran ser abstracto, ser comprensible para todos aquellos que lo lean y dentro del espacio que funcionen, y ser monosémico, al no permitir más de una interpretación. Por ello, los pictogramas siempre deberán ser diseñados en primer lugar como índices para crear una relación entre el lugar que señalan y su representación gráfica final, y en segundo lugar deberán ser íconos para hacer una simplificación de aquello que representan. Ahora se hablará de comunicación. La comunicación es un proceso de interrelación humana complejo. Se basa en el uso de signos que en combinación generan códigos y a su vez generan información. La comunicación le permite tres objetivos principales al ser humano. Primero, relacionarse consigo mismo, relacionarlo con los demás y por último, adaptarlo exitosamente a su ambiente. Pero la comunicación no se limita al campo lingüístico, sino que existen algunas otras variantes, dentro de las cuales de las más importantes es la comunicación visual, la cual se basa en el uso de información visual y emplea lenguaje icónico y como unidad básica el signo icónico. Estos, que generalmente se presentan en dos dimensiones, deben tener una adecuada organización, coherencia y armonía tanto de sus elementos internos como de su estructura externa, para que adquieran su significado total. Por ello, se dice que las imágenes son globales. De esta manera, los signos icónicos deberán tener una adecuada articulación y jerarquización de todos sus elementos internos y externos, de tal manera que el todo requiera de cada una de sus partes y la parte le brinde un significado al todo. Y esta es una de las principales bases de la teoría Gestalt o la teoría de la percepción. Por último, un sistema señalético es un sistema de señales o mensajes espaciales encargados de dirigir el flujo de las personas dentro de espacios determinados. Contrario a la señalización, la señalética debe resolver las particulares y las necesidades particulares de los espacios. Por ello, siempre deberán ser diseñadas de acuerdo a estas. Entre los principales objetivos de un sistema señalético se encuentran la identificación de lugares y servicios, la localización de los mismos y la organización de los espacios. La señal es su unidad básica de información y se le define como cualquier estímulo visual pregnante, monosémico y contrastante que tenga un solo significado para los usuarios. La legibilidad es una de las principales características que debe seguir un sistema señalético.
Se le define como la facilidad de lectura o reconocimiento de los elementos dentro de un espacio bidimensional. Por último, la señalética tiene su propio lenguaje, el cual se divide en conjuntos. El primero, el icónico, refiere al uso de todos aquellos elementos de tipo visual que le aporten significado al sistema, como pueden ser iconos, fotografías, gráficas, etc. El conjunto cromático refiere al uso del color como un estímulo pregnante, monosémico y contrastante. El último, el conjunto lingüístico, hace referencia a todos aquellos elementos que transmitan información por medio de la palabra o los textos. En el siguiente, podremos ver algunos casos señaléticos de la vida real que ayudaron en la sustentación del proyecto para definir la gráfica y la funcionalidad del mismo. El primer referente de carácter internacional que fue elegido fue el sistema señalético peatonal Legible London, el cual se eligió por el tipo de mobiliario desarrollado, su diseño gráfico, su colocación en el espacio y por utilizar un juego de mapas, uno general y uno por zona. La señalización urbana AIMPE fue elegida por la función que ejerce el color como integrador, diferenciador e indicador, además de la jerarquía que emplea de acuerdo al sitio que señala. Dentro de los referentes nacionales, encontramos al sistema señalético pictográfico del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el cual se eligió, en primer lugar, por las reglas de diseño establecidas para generar las figuras. En segundo lugar, por los pictogramas obtenidos, que son figuras legibles, comprensibles y totalmente funcionales para sus usuarios. Por último, también se eligió por el uso la función que ejerce el color dentro del sistema. El último proyecto fueron las ciudades navegables, las cuales se eligieron principalmente por cómo éstas ayudan en la formación de una imagen de identidad para cada una de las ciudades donde se han colocado. En el cuarto apartado, podremos ver el proyecto final, desde su concepción, su desarrollo, el producto final y las aplicaciones propuestas para ello. La propuesta de diseño de este proyecto en particular consistirá en hacer un sistema señalético de tipo urbano que se enfoque principalmente en organizar 3 tipos de sitios. Uno para los sitios de potencial interés turístico, uno más para la vía de transporte principal y un último para la señalización de calles. Los conceptos rectores de este serán utilizar los 3 conjuntos señaléticos para crear un lenguaje propio, usar un código sencillo, práctico y organizado, plantear el mobiliario urbano con base en la ergonomía y, finalmente, fomentar la creación de una imagen de identidad para la ciudad que contempla su patrimonio prehispánico. Para comenzar a hacer esta señalética, el paso primordial fue la investigación, la cual nos ayudó a conocer el espacio de trabajo. Esta se dividió en documental y de campo, la cual contempló exploración, entrevistas y toma fotográfica. Con ello, se esquematizó toda la información recolectada para definir los parámetros principales del proyecto, entre los cuales se encontraban el número de paradas a señalizar, el funcionamiento del sistema, los soportes y los contenidos de cada uno, y la categorización final de los sitios. Toda esta información queda resumida en el siguiente esquema, que se describe de la siguiente manera. El sistema empezará en un punto central y común en la ciudad, el cual está propuesto como un panel. Este dirigirá a 4 subsistemas señaléticos que se distinguirán principalmente por su color. El primero de ellos servirá para la ruta de transporte principal y será de color verde. El segundo servirá para los vestigios arqueológicos y será de color rojo. El tercero, de color azul, servirá para los sitios de interés y el último, de color ocre, servirá para la señalización de calles. Cada uno de estos subsistemas contendrá su propio tipo de elementos y mobiliario para fomentar la función del sistema y estarán conectados entre sí. A su vez, estos 4 subsistemas se conectarán con el panel principal, creando así la red principal de información y navegación. Este sistema señalético se compuso de varios elementos, entre los cuales uno de los más importantes fueron los pictogramas para la vía de transporte. Para hacerlos, primero se hizo una toma fotográfica del espacio para ubicar las paradas y referentes visuales cercanos a ellas.
para posteriormente definir las reglas de diseño para obtener los pictogramas y definir las representaciones gráficas para cada uno de ellos. Así, se inició un arduo proceso de bocetaje que concluyó en 2 propuestas interesantes y funcionales, las cuales se aplicaron sobre toda la familia pictográfica, definiendo que la primera propuesta era la más adecuada. Con ella, se definieron detalles como los espacios, los grosores, el peso visual, los detalles y la implantación de planos de acuerdo al tipo de figura. Al seguir trabajando con estas formas, en algún punto se determinó que era importante darle prioridad a la función por sobre la forma, para así obtener pictogramas más simétricos, pesados, legibles y pregnantes. Al obtener la familia final, se digitalizó en computadora y se hicieron ajustes finos. Para su posterior aplicación sobre otros soportes, estos pictogramas requerían de 2 elementos importantes. El primero de ellos, el envolvente base, debía ser una figura que sirviera como contenedor para el pictograma, y se determinó que debería tener la forma de arco. El segundo elemento, el letrero, serviría para potenciar el significado de cada uno, y se eligió a la tipografía en Gotham en variación bold por la adecuada legibilidad que presenta. Por último, se hizo una experimentación con el color y se determinó que la combinación entre envolvente verde y pictograma y letrero blanco era la más adecuada por el contraste que generaba. De esta manera, se obtuvo la familia final de pictogramas, los cuales se estructuran en pictograma, letrero y envolvente. Por las reglas de diseño establecidas al inicio, los pictogramas quedaron divididos en 2 grupos. Los primeros, los pictogramas tipo símbolo, utilizan una figura o una metáfora visual para representar sea el nombre, la historia o el origen de cada una de estas paradas. Los pictogramas tipo ícono son una representación simplificada de algún elemento importante y cercano a cada una de estas estaciones. El segundo elemento de importancia dentro del sistema fueron los mapas. Para poder realizarlos, se hizo una serie de bocetajes sobre mapas impresos para determinar los lugares a señalizar, la ubicación de las paradas dentro de la ruta y los límites geográficos. Después de esto, se eligieron 3 propuestas, se digitalizaron y se les aplicó el código de color. De esta manera, se obtuvo el mapa principal, que es considerado la unidad central de información. En este se hace una combinación de los 4 subsistemas señaléticos y se les agrega información como los nombres de avenidas y calles, los pictogramas en su respectiva ubicación, los sitios de interés y los vestigios arqueológicos. Estos 2 últimos emplean un código numérico cromático para facilitar su localización en este espacio. Una variación del anterior es el mapa de caseta, en el cual se le da prioridad a la ruta principal y a la ubicación de cada una de las paradas. Dicho mapa está propuesto para colocarse sobre las casetas dentro de los espacios determinados para ello. El tercer elemento de importancia fue el mobiliario urbano. De la misma manera, se hizo una experimentación a lápiz y papel para determinar formas y contenidos. De estas, se obtuvieron 2 propuestas interesantes y se combinaron para crear una propuesta final. El primer mueble obtenido fue el panel principal, el cual es considerado la unidad central del sistema señalético y aquel en el cual se inicia la navegación. En estructura, se divide en 3 caras. La primera, la cara central, contiene la unidad central de información, mediante una combinación entre el mapa principal y un directorio de información, para permitirle a los usuarios ubicar cualquier punto de esta ciudad de manera sencilla y práctica. La segunda cara, del lado izquierdo, es una propuesta de una campaña de preservación al patrimonio prehistórico de la ciudad y utiliza una combinación de fotografías y datos informativos. La tercera cara, del lado derecho, es una compilación de datos interesantes de la ciudad y sirve como un primer acercamiento al usuario para permitirle entrar a este espacio urbano. El mueble está pensado para colocarse en un punto central y común en la ciudad, de tal manera que sea fácil acceder a él. La columna secundaria para vestigios arqueológicos en estructura es similar a la anterior. La primera cara contiene el nombre, información del sitio y un mapa de ubicación del mismo. La segunda cara es la aplicación de la campaña de preservación. La tercera cara contiene información direccional que le permite al usuario llegar a
puntos cercanos al señalizado con este mueble. Esta columna está pensada para implantarse sobre los vestigios arqueológicos que aún quedan en pie, de tal manera que sea fácil acceder a ellos, pero no arruinen las construcciones originales. La columna secundaria para sitios de interés es una réplica de la anterior, donde únicamente se cambia el código cromático, el nombre e información del lugar y el mapa de ubicación. El mismo está propuesto para colocarse sobre los sitios de interés que sean espacios abiertos o tengan áreas extensas. El panel secundario para sitios de interés es una simplificación del anterior. De igual manera despliega el nombre, información y una colección de fotografías del sitio, y está pensado para colocarse sobre los sitios de interés que sean edificaciones, es decir, cuando se esté hablando de museos, casas, edificios concretos, etc. Para complementar el funcionamiento de este sistema, se desarrollaron a la par una serie de materiales extra, los cuales están listados en la diapositiva presente y que pasaré a explicar a continuación. Los letreros interno y externo de caseta funcionan sobre el subsistema de la ruta principal. Despliegan el pictograma en versión negativa y el nombre de su respectiva parada. Los mapas lineales son una simplificación del mapa de caseta y ubican a los pictogramas de manera horizontal de acuerdo al sentido del flujo del tráfico. En ellos también se les agrega la distancia entre cada una de las paradas en metros para facilitar esta información al usuario. El letrero externo está diseñado para colocarse en la parte externa y superior de cada una de las casetas, de tal manera que los usuarios puedan acceder fácilmente a esta información y sepan a qué puntos se están acercando, principalmente los transportistas. El letrero interno y el mapa lineal están diseñados para colocarse dentro de las casetas en la estructura dada para ello. Los señaladores direccionales de caseta son considerados los nexos entre la ruta principal y la estructura interna de la ciudad. De la misma manera, despliegan el nombre del sitio que señalan, una flecha direccional, un dato de distancia y corresponden al código de color de acuerdo al subsistema al que corresponde el sitio, de tal manera que puedan colocarse un máximo de 3 por caseta en la parte exterior de las mismas a una distancia determinada. Los señaladores direccionales de poste corresponden al subsistema de la señalización de calles. Muestran nombres de calles, avenidas, sitios de interés y vestigios arqueológicos. Para que estos puedan ser colocados sobre los postes ya implantados a lo largo de la ciudad con un máximo de 3 por dirección. Las placas de calle corresponden al mismo subsistema. Despliegan el tipo de vía y el nombre de cada una de estas. Y se hicieron 3 versiones. Una para las calles de doble sentido, una para las calles de sentido derecho y una más para las calles de sentido izquierdo. Estas placas están diseñadas para colocarse en la parte superior de los edificios que se encuentren en los cruces de calle para que sea fácil poder observar esta información. Para complementar toda esta identidad que se está proponiendo, se desarrolló a la par una imagen, la cual debía corresponder gráficamente a la propuesta ya desarrollada y contener al glifo simplificado prehispánico de la ciudad más su nombre. Al obtener la propuesta, se digitalizó y se propusieron 2 casos de aplicación. Uno en color café para los fondos de color claro y uno en color blanco para los fondos oscuros. La cenefa es un elemento ornamental y decora la parte inferior de los muebles. Es claramente una referencia al patrimonio prehispánico, principalmente a los decorados de las piezas cerámicas que se encuentran resguardados en el museo. Finalmente, el indicador es un pequeño elemento que le ayuda al usuario a reconocer su ubicación dentro de un espacio determinado. En el siguiente esquema se puede ver la colocación de estos 3 últimos elementos. La identidad va en la parte inferior de los muebles y en la parte superior de otros elementos como lo es el mapa de caseta. La cenefa decora toda la parte inferior de los muebles y el indicador va únicamente sobre el mapa principal de cada uno de estos muebles. Así como lo dicta la teoría, esta señalética también tiene su propio lenguaje. El primer conjunto, el icónico o las formas, hacen referencia a 2 casos en particular. Uno, a la arquitectura básica de la ciudad, que se ve reflejada en las formas de arcos de los pictogramas,
y en segundo lugar a los vestigios o las pirámides que aún quedan en pie a lo largo de la ciudad, las cuales quedan representadas en las terminaciones superiores diagonales de todos los muebles. Estas formas se construyeron con figuras geométricas básicas para crear formas pesadas, estables, notables y por tanto pregnantes. Incluso los elementos más pequeños de este sistema señalético se construyeron bajo estas mismas reglas, respetando rasgos como lo son los vértices redondos. El conjunto cromático o el color se dividió en dos casos de aplicación. La paleta principal sirve para hacer una diferencia entre el elemento inicial del sistema y los 4 subsistemas señaléticos. La paleta secundaria es una variación de la anterior, que únicamente sirve para crear mejores contrastes en la información y, por tanto, mejores condiciones de legibilidad. Está propuesta en cuatricromía y en Pantone debido al tipo de reproducción que requieren muchos de los elementos de esta señalética. Finalmente, el conjunto lingüístico, la tipografía, se dividió también en dos casos de aplicación. La primera, la tipografía Gotham en variación bold, sirve únicamente sobre el subsistema de la ruta principal y se eligió por su adecuado peso visual, por su trazo constante y distinguible, además de la perfecta diferenciación entre cada uno de sus caracteres, lo cual le da una perfecta legibilidad. La tipografía Whitney Medium funciona sobre los demás soportes y subsistemas señaléticos. Se eligió bajo las mismas condiciones que la anterior, pero en este caso se tomaron sus variantes tipográficas para crear mejores rangos informativos y, por tanto, de información. Por último, podremos ver la definición final tanto del costo del proyecto como el precio de servicio de diseño. Para dejarlo claro, el producto que se oferta es un modelo de sistema señalético urbano, el cual tiene un precio de venta total de 131.100 pesos. El costo por el servicio de diseño tendrá un total de 43.700 pesos. En conclusión, se podría decir que la señalética es una de las áreas más complejas dentro del diseño gráfico porque requiere un adecuado equilibrio entre la forma y la función y además requiere de la aplicación de diversos conocimientos para poder generarla. En este proyecto en particular, se pudo ver que una adecuada combinación entre formas sencillas y prácticas, más una gráfica llamativa, moderna y simple, puede ayudar a crear buenas condiciones de comunicación. De esta manera, los usuarios podrán interactuar con estos muebles o con todos estos elementos, permitiéndoles así moverse de acuerdo a sus condiciones y necesidades, creando así un adecuado movimiento urbano dentro de la ciudad, que es uno de los objetivos inicialmente planteados. Además, esta primera propuesta de sistema señalético puede servir como un primer acercamiento a una identidad gráfica para la ciudad, que, de igual manera, podrá corresponder a la modernidad por la cual está pasando Xuchitelco y que tarde que temprano va a necesitar. Para cerrar mi exposición, me gustaría anunciar una frase dicha por Paul Rand que me parece muy adecuada al proyecto, que dice: el diseño es el método de juntar la forma y el contenido. El diseño es simple, por eso es tan complicado. Muchas gracias. Bueno, bien. Giselle, te agradecemos mucho tu presentación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar por el vocal, después el secretario y por último el presidente. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, qué bueno verte ya en estas instancias. Gracias. Es bueno siempre terminar los ciclos. Gracias. Bien, mira, la primera pregunta que a mí, de hecho, me saltó cuando recibí tu proyecto es: ¿qué ha impulsado a Xuchitelco para que sea un foco de atención para ti? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido alguna industria? ¿O qué contexto económico o político está sucediendo para que Xuchitelco tenga esta atención de tu parte?
Bueno, en primer lugar, Xiuhtetelco es una ciudad pequeña que está cerca de mi ciudad natal. Generalmente es muy común que yo pase por este territorio. Entonces, fui capaz de ver, o sea, en el tiempo que se desarrolló toda esta modernización, pues sí, fui capaz de ver lo que estaba pasando. Y me llamó la atención todo este proceso. Y me pareció una buena oportunidad para desarrollar un producto gráfico que inicialmente estaba enfocado en hacer propiamente la señalización para la vía principal, pero al platicar un poco más se pudo ver la posibilidad de agrandarlo y crear un sistema más complejo. Principalmente creo que fue eso, que yo fui testigo, partícipe de esta modernización. Por eso me llamó la atención trabajar sobre este territorio. Sí, me llama la atención porque, bueno, sabemos que la migración ha dejado cada vez a algunos pueblos más pequeños. Entonces, de repente pienso, bueno, ¿por qué este pueblo está creciendo, no? Entonces, es lo que a mí me dio la atención. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasa por ahí? Pero bueno. La segunda, veo que te tomaste más o menos 4 meses en desarrollar el proyecto. Si ahorita tú te dedicaras a hacer esto, ¿cuántos proyectos, ya con la metodología que ya has aprendido, cuántos proyectos pudieras hacer al año? A lo mejor bajo esta metodología, probablemente unos 2, 3 al año, pero digamos que hay un proceso un poco más complejo para hacer la señalética, requiere como un poco más de trabajo. Entonces, bajo esto que lo define Joan Costa dentro de sus procesos de diseño de señalética, pues requiere todavía más tiempo de pruebas, implantación. Entonces, bajo esa metodología, yo creo probablemente 2, siendo muy ambiciosos, tal vez, porque son proyectos muy complejos, requieren mucha atención de tu parte y mucho tiempo de exploración y determinación. Por eso no creo que sea posible, al menos de mi parte, crear más de 4 o 3 al año, siendo sincera. Ok. Bueno, la siguiente es el costo, ¿no? El costo, dices que tienes por aquí 131,100 pesos. ¿Por qué no le quitaste los 100 pesos? Bueno, fue una situación así salió una cantidad muy como abierta, se nos dijo pues ciérrenla, y de momento se hizo fue el precio más cercano al que cerré la cantidad. Obviamente pudo haber sido más alto, pero me pareció más adecuado este precio para la ciudad por sus condiciones económicas. Exactamente. ¿Crees tú que te lo puedan pagar? Pues la esperanza sería que sí, ¿no? Pero yo creo que sí se podría pagar, porque no es un precio muy alto. O sea, dentro de los proyectos señaléticos no podría considerarse como un precio muy alto, pero tampoco es muy bajo. Está como en unas condiciones medias. Me parece que la ciudad, a pesar de su tamaño, de sus condiciones económicas que son limitadas, que no se parecen a su municipio vecino, que es Teciutlán, me parece un precio adecuado. Entonces yo creo que sí sería posible pagar por él. Fíjate que yo lo último, y te lo hago como recomendación, si esto lo quisieras hacer de manera profesional, siempre había que preguntarse cuáles son las políticas de construcción o políticas urbanas que están en ese municipio, ¿no? Porque ya ves que llega un gobierno y tiene ciertas prioridades, sale el gobierno, entra otro, tiene otras prioridades. Entonces, ¿ahorita tienen esta prioridad ellos? No, pero digamos, puede ser posible, porque en la investigación salió a la luz una pequeña nota de que el presidente municipal actual estaba planteando, o se plantea, que Xiuhtetelco se pueda convertir en un sitio turístico importante dentro de Puebla. Entonces, tarde que temprano va a requerir un sistema señalético para permitirle a visitantes nuevos, sus habitantes, poder explorar este territorio. Entonces, y si no lo conocen, requieren un proyecto gráfico como de este tipo para poder moverse y conocerlo de manera sencilla y como no tan imperativo y funcional. Correcto. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Muy amable. Hola, Giselle. Otra vez. Buenas tardes. Bueno, antes que nada te quiero felicitar. Creo que fue una magnífica exposición. Gracias. Ya no sé si estaba en un examen o en una conferencia. Entonces creo que dominas el tema y bastante fluido y
te felicito por eso. Gracias. Bueno, pero como es examen, pues te voy a tener que hacer unas preguntas. Me voy a pasar a la parte de color, que bueno, en tu propuesta de aquí de los colores, estás hablando acerca de las gamas de colores M y K, que son para impresión, y te iba yo a preguntar que dónde habías dejado los pantones, pero bueno, ya vi que aparecieron acá en la presentación. El proceso de diseño actual ha hecho que los diseñadores seamos no solamente los creadores de la imagen, sino que también seamos parte del proceso de producción. Entonces, ahora el diseñador no solamente tiene que conformarse con hacer un buen diseño, sino también poder estar presente en todo este proceso, y el diseñador funciona también como una especie de supervisor del mismo proceso. Entonces es importante que deben de estar desde el principio hasta el final de este proceso. ¿Okay? En cuanto a lo que son los colores, veo que más adelante menciona los sistemas de reproducción, y bueno, aquí en el proyecto no mencionas exactamente qué colores se van a utilizar para la producción. Yo sé que manejamos mucho lo que son los colores Pantone, manejamos los colores RGB y la gama SMYK. Pero en el caso de la producción de tus muebles o todo el mobiliario que estás mencionando, seguramente van a tener que utilizar otra gama de colores. Entonces, ahí pues la sugerencia sería ver si los van a pintar con esta propuesta de material que estás proponiendo, si ellos manejan las gamas Pantone o utilizan, así como las tiendas de pinturas, sus propias gamas. Creo que hubiera sido interesante que también pudieras haber agregado esas gamas de colores para que estar seguro de que ellos tengan esa capacidad de poder reproducir estos tonos de color. ¿Puedo ¿Sí? hablar de este punto precisamente? Es que lo que pasó en este caso en particular fue que en el documento, para hablar de la paleta de color, se decidió dejar un sistema de reproducción general. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de la aplicación del proyecto, o sea, dejo muy general una propuesta de materiales que podrían probablemente ser usados. Por eso, en esa parte, no me enfoqué en decir, tal Pantone, tal marca, tal, porque es mi propuesta de material. Que yo sepa si se va a probar o no, no sé. Y también como cada marca de pintura o materiales, los viniles, todo, tienen su propio código de color, entonces preferí dejar como dos sistemas generales, y que a partir de ellos se seleccionara de acuerdo a las marcas sus propios pantones, el tono más adecuado, más cercano a cada ellos. O sea, fue una decisión más por la neutralidad que por el tipo de reproducción en sí. Así fue como dejarlo en general. Ya de ello dependerá después si se reproduce o no, pues ya se buscarían los colores similares para reproducirlos. Eso es muy bueno, o sea, ya tienes tu gama básica, pero pues sí sería recomendable que puedas estar presente, si es posible, o recomendar ya al final la gama, por ejemplo, de los viniles, porque pues va a haber algunas gamas y a lo mejor algunas de ellas no se ajusten a tu propuesta y probablemente tengas que hacer allá algún ajuste de color, ¿no? Entonces, esta parte de no dejar solamente el diseño y que el cliente se haga cargo de lo demás, a veces si no se tiene un buen manual de imagen, pues a veces puede resultar en algo que no era esperado. Entonces, bueno, qué bueno que lo mencionas, y eso te lo agradezco. Algo que ya no encontré es que estás hablando acerca de los colores secundarios en tus paletas de color. Entonces, no alcancé a ver exactamente dónde los estás colocando los colores secundarios. Y las gamas de color, lamentablemente en pantalla sí se nota mucho la diferencia, pero una vez impresos, algunos colores se parecen. Entonces, hay nada más como una sugerencia, sería como buscar tonos un poquito más contrastantes, sin que salga mucho de la gama, para que se pueda notar exactamente la diferencia donde se aplican los primarios y los secundarios. ¿Ok? Okay. Bien. Déjame ver qué más tengo por aquí. Bueno,
Solamente una observación en uno de tus señaladores de direccionales de caseta, que así como lo estás mostrando aquí en esta aplicación, siento que si yo pasara por ahí ya me hubiera golpeado. Entonces, probablemente necesites observar en dónde están colocados. Por aquí en la fotografía, pues prácticamente están sobre el paso del peatón. Entonces yo creo que habría que también ser más específico en ese sentido, ¿no? Y pues básicamente eso es, ¿sí? Y hacerte la recomendación de que todo proceso de diseño no termina con la entrega, ¿no? Sí, sí, está y contemplado. Contemplarlo a futuro. Pues muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos días, Giselle. Buenos días, tardes. Tardes ya. Sí, mira, el tema que escogiste, yo no sé si al principio lo contemplaste en su complejidad. Inicialmente sí era un proyecto señalético, era un poco más pequeño. O sea, conforme fue avanzando el proyecto por necesidades, dígase, académicas, del mismo proyecto, pues surgió esta posibilidad de hacerlo más grande, pero inicialmente sí era un poquito más pequeño y ya de ahí fue creciendo un poco más. Sí, es la idea que me da, porque pienso que, vaya, como lo acabas de aclarar, viendo tu trabajo, me imagino que el primer acercamiento o la primera propuesta fue nada más la señalética del transporte, ¿no? Fue nada más eso. Ok. Y te lo comento porque veo, ¿no?, que a partir de que fuiste desarrollando el sistema te diste cuenta de que podías integrar subsistemas, ¿no?, de otros sistemas señaléticos y bueno, en este caso sí creo que es un proyecto, tu tesis, como termina, muy ambicioso, pero por lo mismo que es muy ambicioso, siento que hay debilidades teóricas. Y bueno, creo que tienes la idea, pero me lo acabas de aclarar. Sí, a veces sucede eso, que cuando tomamos un proyecto, quizás no tenemos la suficiente información y conocimiento y no le damos tal vez la valoración del ejercicio de investigación tan grande que tenemos que hacer o realizar, ¿no? Yo te quiero felicitar porque veo que hay una investigación, ¿sí? Creo que hay una investigación teórica, creo que no es suficiente, también quiero comentártelo, y por lo cual también yo noto ciertas deficiencias metodológicas en los subsistemas, sobre todo. Pero yo lo entiendo porque, bueno, me lo acabas de aclarar así de fácil, ¿no? O sea, el primer planteamiento no fue tan ambicioso y se fue dando poco a poco, ¿no? Igual por la exigencia académica de tus asesores, me imagino, ¿no? Y ponle esto y qué tal si esto, ¿no? Pero sí, te quiero felicitar porque, bueno, veo que hay una base, ¿no?, de investigación interesante que se puede ampliar y se puede desarrollar mucho más. Otra preguntita que te quiero hacer con respecto a esto es de los subsistemas. Bueno, ¿cuál es para ti, ¿no?, el objetivo de cada uno de ellos? El objetivo de cada uno de los subsistemas. ¿El objetivo de cada subsistema? O plantéame primero el objetivo general que ya no lo dijiste, ¿no? Y a partir de ello, quisiera que me hablaras del objetivo particular del subsistema de ruta de transporte, de vestigios arqueológicos, del de sitios de interés, los objetivos particulares. Ok. Primero comienza con el objetivo general. Bueno, en sí, el objetivo general era crear un sistema señalético de tipo urbano que permitiera una red de navegación de información
completa para la ciudad, o sea, que ubicara todos aquellos sitios importantes dentro de la ciudad. Por eso a lo mejor hay una falta como de ciertos sitios, pero realmente me enfoqué en aquellos sitios como de potencial interés. Los sitios como el museo, las pilas, las pirámides. Entonces, se tenía que crear, una red importante de información que contemplara todos estos sitios. Por ello, se dividió en subsistemas para hacerlo más claro, para permitirle también al usuario como diferenciar hacia dónde pretendía dirigirse. Iniciando del panel principal, digamos, alguien quiere ir a la ruta principal, entonces debía dirigirse hacia el código verde y seguir todas las indicaciones del código verde. Realmente los subsistemas se distinguen precisamente por el color para distinguir cada uno de estas categorías de sitios. Sirvieron para categorizar los tipos de sitios y lo que se estaba señalizando. Entonces, el subsistema señalítico para la ruta sirve principalmente para los transportistas, para que puedan ser capaces de ver a qué puntos se están acercando o que sirvan estos puntos como referencias para ayudarle a los usuarios a llegar a puntos cercanos. Es decir, si requieren llegar a una calle determinada y se les dice, toma de referencia la parada, la curva, entonces este sistema contiene su propio icono, su letrero, para así permitirle al usuario decir, este punto me tengo que acercar para referirme a otro. También es para ayudarlo a moverse fácilmente dentro de este único tipo de sitio o sistema de ruta de transporte, como guste llamarlo. El subsistema para los vestigios arqueológicos, como su nombre lo indica, únicamente sirve para señalar a las pirámides o los restos prehispánicos, arqueológicos que aún quedan en pie a lo largo de Xiuhtetelco, que también consideré era importante indicarlos porque la ciudad se desarrolló alrededor de estas ruinas, entonces pues pocas personas llegan a ver estas ruinas, solo 2 pirámides son realmente visibles. Entonces se decidió categorizar todos estos sitios en un solo subsistema para que fuera fácil acceder a ellos y también la población tuviera conciencia de dónde se encontraban. El subsistema para los sitios de interés, nuevamente como su nombre lo indica, son para aquellos sitios particulares que tienen como una tradición particular o un objetivo en especial. Entonces, como sería el museo, las pilas, la iglesia del aguacate, etc. Entonces, por eso se nombró sitios de interés que tengan algo interesante en ellos. También, nuevamente, para agruparlos y categorizarlos. El último, el de señalización de calles, es simplemente para hacer una diferenciación dentro de este tipo de mobiliario y ya así renovar la señalización que actualmente no funciona y crear nuevas propuestas, así permitirle al usuario saber sobre qué vías de transporte se están moviendo y ayudarle a llegar a otros puntos. Nuevamente, para organizar el espacio de la ciudad, las calles y ayudarle a llegar a distintos puntos por medio de estos elementos. Básicamente cada uno se enfocó en englobar un tipo de sitio particular o un caso de sitio particular. Entonces es como los objetivos más particulares. Sí, hay que enriquecerlo. Si esto lo llegas a proponer, te lo digo porque bueno, a nivel de tesis, etcétera, este es un ejercicio académico todavía y por eso estamos aquí. Sí. Ya si esto tú lo propones, sería muy, muy adecuado que cada subsistema definieras de manera clara y precisa su objetivo y a quién va dirigido y cómo se va a implementar. Yo no lo veo en el documento, ese planteamiento, ¿no? Que sería muy, muy claro y muy específico, sobre todo para vender la idea, ¿no? Al municipio, a las autoridades, a imagen urbana, no sé qué departamento de municipio, ¿no? Pero sería una manera muy clara de vender el proyecto, ¿no? Es decir, bueno, vestigios arqueológicos, ¿verdad? Su objetivo es señalizar los vestigios arqueológicos de interés turístico y estaría en función, ¿verdad?, de los visitantes, de los turistas. ¿De acuerdo? Si me permite. De hecho, bueno, originalmente el sistema está planteado únicamente para los habitantes, o sea, porque es el principal público afectado, pero como le mencioné al profesor Armando, como está en el planteamiento de volverse un sitio turístico, también en parte
esta categorización, como si declarar vestigios arqueológicos, sitios de interés, así para ser más claro para aquellos que no la conocen, principalmente. Sí, sí, digo, sería muy importante para vender el proyecto especificarlo, ser claro, ¿no? Objetivos, función y destinatario. Así de sencillo, ¿no? Bueno, ahora, me llama la atención tus referentes internacionales y nacionales. ¿Por qué los referentes internacionales son Europa, Inglaterra y España? ¿Por qué no Estados Unidos? De Estados Unidos sí hay uno, el del sistema para el zoológico, pero es que creo que en Europa, o sea, haciendo la investigación para los referentes, los sistemas señalíticos europeos me parecieron los más interesantes y los más funcionales a mi gusto. Por ejemplo, en el sistema peatonal Legible London, ese fue el primero que encontré y me pareció muy interesante desde el desarrollo, la concepción, el objetivo, la implantación. En Nueva York se desarrolló uno en paralelo, pero era el mismo, tenían los mismos objetivos, casi los mismos parámetros de diseño, por eso no tomé. Algunos de Estados Unidos también eran muy parecidos a los europeos, entonces no, para mí no tenía caso repetir subsistemas que ya estaban elegidos. Entonces tomé como los primeros, los que me hicieron más interesantes y por eso se seleccionaron finalmente esos. Pero sí, los europeos se me decían, como que hay más señaléticas de tipo urbano, de este tipo, hacia Europa que hacia América, bueno, hacia Estados Unidos específicamente, y más funcionales, un poco más interesantes, a mi criterio. Sí, sí, bueno, sí, es que me llamó la atención, te dije de Europa porque el que pusiste de Estados Unidos es de un zoológico, o sea, no es urbano en sí, por eso, ¿no? El comentario, ¿no? En función de esto, ¿no? Hablas del proyecto de ciudades navegables. Ok. ¿Sí conoces el concepto de wayfinding? Sí. Bueno, que en español es… O es como se le llaman los sistemas señaléticos, como de navegación para navegación, exactamente, exactamente. Esto te lo comento porque quien lleva la vanguardia en esta propuesta de navegación y sistemas señaléticos son los Estados Unidos, no los ingleses. Y por eso la anterior pregunta. De hecho, es en los Estados Unidos donde se desarrolla el concepto del wayfinding y donde hay una vanguardia en ese tema, inclusive hay una asociación que se llama Asociación de Diseñadores de Ambiente y que es una nueva disciplina dentro del diseño gráfico, muy nueva, no más de 15 años, y teóricamente y metodológicamente van a la vanguardia, aunque históricamente, pues Inglaterra, ¿no? Pues obviamente, históricamente son los primeros en elaborar metodologías, ¿no? Bueno, eso como apunte. Y ya en lo personal de tu proyecto y de tu ejercicio posterior, que esperemos que sea con éxito, ¿no? Profesionalmente hablando. Gracias. ¿Cuál es tu interés en el tema de la señalética? Es decir, ¿piensas desarrollar profesionalmente este tema de la señalética más allá de desarrollar este proyecto de tesis o nada más fue así como que un acercamiento? Originalmente, desde que en la carrera llevé señalética, se me hizo una disciplina interesante. Compleja, pero interesante, por la manera que establece precisamente cómo mediante elementos gráficos puedes ayudar a las personas a moverse o de acuerdo a sus necesidades o crear formas de navegar dentro de espacios determinados. Entonces, bueno, el proyecto fue así como apareció, lo tomé porque me gustaba la disciplina señalética, me parecía interesante. Me parece, o sea, si se presentara el caso de ser así, pues sí, realmente me gustaría dedicarme a la señalética. Reitero, me parece un área muy interesante del diseño, muy compleja, difícil y requiere mucha metodología, pero es muy interesante. Los resultados que se obtienen me parecen muy, muy interesantes. Si hubiera la posibilidad, hubiera proyectos dentro del campo de la señalética, sí los tomaría. En particular, no hay nada claro todavía porque hice mi investigación por mi cuenta. No me involucré con el ayuntamiento porque es prácticamente imposible hablar con una autoridad. Me fui con cronistas, con las personas. Entonces nada más se concretó la información para desarrollar el proyecto. De nuevo, si hubiera la posibilidad de llevarlo a la realidad, pues adelante, no me parece mala idea. Sí, bueno,
así como te escucho, pues yo te recomendaría, ¿no?, que sigas tu intuición. Es decir, pues, que hagas lo posible por desarrollarlo esto profesionalmente. Te lo digo porque es un campo, sí, es muy complejo, requiere mucha metodología, pero muchísima metodología. Y yo percibo en tu documento que te interesa la investigación metodológica, por lo que yo percibo en la manufactura de tu documento, ¿sí? Entonces, esto nada más es una percepción profesional y una sugerencia, ¿no?, como maestro, como tutor, ¿no? Creo que si tienes esa intuición, ese interés y la pasión, pues síguelo y desarrollalo, ¿no? De tal manera que te conviertas en un especialista del wayfinding, de la navegación urbana, de la señalética urbana, que es un tema nuevo, con mucha perspectiva y que pocos diseñadores le entran, porque es muy complejo, la verdad, ¿sí? Muy complejo. Entonces, pues, tienes un caminito ahí, una mina de oro que puedes desarrollar. Bueno, pues nosotros, ¿verdad?, nos retiramos unos minutos. Te agradecemos tu presentación, muy buena tu presentación, por cierto. Gracias. Y volvemos en unos minutos. Gracias, Giselle. Gracias. Le pedimos al público, por favor, que se ponga de pie y guardemos silencio. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 15 del mes de mayo del 2015, se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores diseñador gráfico Ignacio Colosio Velázquez, el maestro en mercadotecnia, Armando Mota Domínguez, el señor gráfico Marcelino Corrales Amezcua, bajo la presidencia del primero y con el carácter de secretario del último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 93-3101, de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Giselle Marín Lombard. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobada por unanimidad con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Protesta de ley. Ciudadana Giselle Marín Lombard, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no, actuare así, se lo demande. Felicidades, licenciada. Tiene aquí su acta de titulación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.